Os invito a que busquemos en nuestra Biblia Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. De hecho va a ser hasta el versículo 3 del capítulo 8, porque la temática de hoy son las mujeres, el valor de las mujeres en el Evangelio de Jesús. Primero vamos a ver a esta mujer pecadora que decide honrar a Jesús como lo que es, el Mesías, y después veremos cómo las mujeres seguían a Jesús sin que Jesús les diga, seguidme, que es algo que es un juego de palabras que hacemos muchas veces entre los pastores, ¿no? Una forma de, vamos a decir, de cogerle el sentido de humor a la Biblia, ¿no? De cómo las mujeres, a diferencia de los hombres, no necesitaron que Jesús les diga, seguidme. Las mujeres por sí mismas siguieron a Jesús. Y eso fue algo muy particular que lo vemos en los evangelios. Pero primero vamos a leer los versículos del 36 en adelante del capítulo 7. Dice el autor, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas de plata a la otra. Sin embargo, ninguno de los dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente ambas deudas y les canceló dicha deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no viste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Vemos que el suceso de esta historia acontece en la casa de un fariseo llamado Simón. Recordad que en la cultura de esa época las casas eran lugares donde la gente iba no solamente como invitados, sino muchas veces a husmear, a ver qué está pasando en esta casa. Y de algún modo también el anfitrión podría, vamos a decir, fardar, presumir de los invitados que tenía, de cómo la mesa estaba llena de comida y en definitiva su posición delante de la sociedad, ¿no? Sin duda eran momentos en los cuales la vanidad se mostraba en toda su plenitud.
Este fariseo no sabemos en primera instancia la razón por la cual lo invita. Luego más adelante vemos que no lo hace precisamente porque tenga aprecio por Jesús. Solamente lo realiza porque Jesús tiene mucha fama, había cometido varios milagros, tenía una forma particular de enseñar y sobre todo quería examinar de una manera más cercana si Jesús verdaderamente era un buen profeta, un buen maestro y no alguien falso que esté engañando a las multitudes con artimañas. Vemos que este fariseo, poco a poco en su comportamiento delante de Jesús, muestra aspectos, actitudes que no son acordes a alguien que en efecto haya apreciado a Jesús desde un principio. Lo estaba probando, lo estaba examinando. Como he dicho antes, las casas eran lugares abiertos. Tú podías entrar o salir. Es por eso que esta mujer que de repente entra en escena no está, vamos a decir, usurpando una propiedad privada, porque en ese tiempo pues las casas estaban abiertas. Según la versión de nuestra Biblia, se nos dice que esta mujer es pecadora, que pues se daba a vender su cuerpo, que era una prostituta y que por tanto era una mujer de mala fama, despreciada por la sociedad por su trabajo. Deberíamos de pensar, ¿no? En efecto, esta mujer pecadora se acerca a Jesús arrepentida, consciente de que ha cometido errores en su vida. Y fácilmente podríamos caer en la idea de que esta mujer aparece ante la presencia de Jesús como una persona que es culpable. Pero si reflexionamos bien en este tiempo, incluso en otras épocas de la Edad Media y otros siglos a lo largo de nuestra historia, donde muchas mujeres se vieron forzadas a vender su cuerpo con tal de conseguir algo de dinero para sobrevivir y llevarse un pan a la boca, nos damos cuenta de que estas mujeres, aunque comercializaban con su cuerpo, aunque pecaban con ello, no solamente eran culpables, sino que también eran víctimas. Esta mujer acude a Jesús como una persona culpable, pero a su vez como una persona que es víctima de la sociedad. De una sociedad que ha dado la espalda a las mujeres, que no les da un trabajo digno a las mujeres. Y que desgraciadamente todas las mujeres que han perdido a sus padres, a sus maridos, o que no han tenido el privilegio de, en ese tiempo, formar una familia, casarse, tener hijos, no podían trabajar de nada salvo cosas de mala vida, como es la prostitución. Vemos también, o nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que esta mujer que viene, probablemente de alguna región de Israel, en la cual sería una zona precaria de delincuencia, pueda haber adquirido un frasco de alabastro precioso, caro, y a su vez que tenga un perfume muy, pero que muy bueno, de una calidad excelsa? ¿Cómo es posible que una mujer que haya venido de un barrio con problemas, precario, haya conseguido esto, verdad? Nos podríamos plantear lo mismo, lo robó. Pero no vemos esa actitud en esta mujer. Da la sensación de que en efecto esta mujer no solamente quería honrar a Jesús como el verdadero maestro, sino que incluso invirtió, dio todo lo que tenía para comprar ese frasco de alabastro y ese perfume precioso. Quizá el dinero que había conseguido con su mala vida fue lo que usó, lo que invirtió, todo probablemente para comprar ese frasco de alabastro y ese perfume. Ya nos muestra que esta mujer no va hacia Jesús para conseguir su aprobación, para conseguir su perdón. Podríamos pensar que sí, pero ya hemos leído todo el texto. Ya sabemos que esta mujer no va a la presencia de Jesús para ganarse la salvación con sus obras. Eso sería un error para nosotros. Pensar que esta mujer obtuvo el perdón de Dios por cuanto honró a Dios, por cuanto le trajo un frasco de alabastro y un perfume, sería un error para nosotros, porque ya no sería salvación por fe, sería salvación por obras. Esta mujer ya había sido salvada, ya había experimentado el perdón de Dios, había escuchado de otros el Evangelio, la buena noticia.
de que Jesús ha venido a los pobres, a los descarriados, a los enfermos, a los necesitados, para ofrecerles el reino de Dios, siempre y cuando crean en Él. Ella creyó, por supuesto que creyó. Seguramente ella, aunque ya haya estado viviendo durante años prostituyéndose, por supuesto que no estaría para nada conforme con eso que hacía. Lo haría probablemente en contra de su voluntad y porque no tenía otra forma de sobrevivir. Y saber que todo lo que le ha costado conseguir, todo el dinero que le ha costado conseguir, dejando a un lado su dignidad, lo haya invertido para comprar este perfume y este frasco, nos hace ver que en efecto esta mujer ha creído en Jesús, se ha arrepentido. Me llama la atención también que sea un perfume caro en un frasco de alabastro caro. Me hace recordar a la enseñanza de Jesús, que decía, ¿cómo podemos de algún modo atrevernos, a coger un vino nuevo y meterlo en odres viejos? O al revés, coger odres nuevos y meterle un vino viejo, añejo. En efecto, el vino nuevo tiene que meterse en odres nuevos para que no se rompan ni pierdan su calidad. Y de algún modo nos hace ver, que no solamente se habrá gastado prácticamente todo su dinero en un buen perfume, sino que incluso se lo gastó también en su frasco de alabastro que tenía. También debemos recordar, ¿verdad?, que este frasco, a la hora de utilizarlo, se rompe. Algo tan caro se rompe para sacar el perfume que hay dentro. Como una hucha, por ejemplo, ¿verdad?, que hay que romperla, o manipularla muy cuidadosamente para sacarle las monedas. Pues este frasco había que romperlo para sacar el perfume. De algún modo incluso nos hace ver, ¿verdad?, que quizá la única esperanza de esta mujer haya sido lo que le han enseñado en la sociedad: hacer lo que sea para conseguir dinero, porque el dinero es lo que aparentemente nos da lo que necesitamos. Pues ella el dinero lo entregó, ella el dinero lo invirtió, ella el dinero lo rompió, porque hay algo más importante que el dinero: Dios. Honrar al único Dios verdadero, a Jesucristo. Vemos que esta mujer se acerca a Jesús llorando, se arrodilla ante Él y empieza a honrarle, lavándole sus pies con sus lágrimas, besando sus pies y echándole ese perfume costoso. Debemos recordar también un aspecto muy interesante de la cultura de ese tiempo. No solamente lo de que las casas estaban abiertas al público, sino que la gente no se sentaba como nosotros, ¿verdad?, que nos sentamos de manera erguida, rectamente en una silla para comer delante de una mesa. Sobre todo cuando estamos con invitados. Quizá cuando estamos en nuestra casa tranquilos, pues nos ponemos en el sofá o en otros sitios, Pero generalmente nos sentamos en una silla, rectos, y comemos delante de una mesa. En ese tiempo la gente se recostaba, se ponía como de lado, en cojines o quizá incluso en algún tipo de saliente o colcha, pero no se sentaban en una silla como nosotros. Esto es un dato interesante porque el hecho de estar recostado a la hora de comer, esto quizá incluso lo podemos ver en nuestra imagen si hemos visto una película romana, ¿verdad?, al emperador recostado comiendo sus uvas. Pues así también comían en Israel en ese tiempo. Y esto es un dato interesante porque nos hace ver que de algún modo los pies no estaban escondidos debajo de la mesa. La mujer no se metió debajo de la mesa a llorar delante de los pies de Jesús, sino que los pies de Jesús estaban hacia un lado y Jesús estaba comiendo hacia otro. Es decir, esta mujer estuvo constantemente detrás de Jesús. Solamente veía la espalda de Jesús y besaba los pies de Jesús, lloraba a los pies de Jesús y le echaba el perfume a los pies de Jesús. ¿Y por qué estoy enfatizando esto? Porque de algún modo esta mujer era tan consciente de su pecado que no se atrevía a mirarle la cara a Jesús. No podía estar cara a cara ante Dios. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, aquel que se atreviese a ver a Jesús
mejor dicho, a Dios, aunque sabemos que Jesús siempre existió. Moría. La santidad de Dios era tan grande que se creía que si alguien pudiese o se atreviese a ver la cara de Dios, moriría. El propio Moisés no vio directamente la cara del Señor, aunque tuvo un contacto tan cercano con Dios, que se nos enseña en las Escrituras que cuando Moisés bajaba, su rostro brillaba y se lo tenía que cubrir para no generar, no sé, quizá especulación, miedo ante las multitudes. Por supuesto, la santidad de Dios es tan implacable, es tan grandiosa, que nadie pecador podría sobrevivir ante él. Su pureza es tan inmensa que nada impuro se puede atrever a acercarse a él. Sin embargo, sabemos que con Jesús se da una oportunidad muy distinta. No solamente se nos dio el privilegio de ver al Señor, sino que se humilló ante nosotros. Se relacionó con nosotros. Con los más pecadores, Él estuvo comiendo. Pero ella era tan consciente probablemente de su pecado que no se atrevió a ponerse delante de Él, ni a decirle que le mire. Simplemente estando de espaldas a Él, empezó a adorarle, a arrepentirse, a llorar. Por supuesto nos sorprende, ¿no? Los ejemplos, las expresiones de arrepentimiento de esta mujer. En medio de toda esta escena, el anfitrión, Simón, el fariseo, empezó a cavilar, a criticar en su interior acerca de Jesús, pensando, si este verdaderamente fuese un profeta, sabría qué mujer está tocando. Aquí también debemos recordar algo de ese tiempo. Tras esos 400 años de silencio entre Malaquías, el último libro, el último profeta del Antiguo Testamento, y Juan el Bautista, muchos líderes religiosos empezaron a interpretar la ley y su palabra a su manera y aplicarla e imponerla a la gente a su manera. Y en medio de toda esa corrupción, muchas normas que eran estrictamente del templo se intentaron aplicar e imponer en las casas. Por eso incluso se tenía la creencia de que, por ejemplo, los pastores, los que trabajaban con las ovejas, con animales, incluso que pudiesen de algún modo contaminarse porque alguno fallece, etc., no podían entrar al templo. Debían purificarse de muchas formas si es que luego pretendían ir al templo. Se les prohibía a diferentes personas, ya sea por su estatus social, por su profesión o por murmuraciones que hay acerca de esa persona, para que no entre al templo. Por tanto, en esa falsa creencia que tenían, si una mujer pecadora te tocaba, de algún modo te estaba contaminando. Y por supuesto, pensaría el fariseo en su cabeza, si este fuese un santo de Dios, un varón de Dios, un profeta, sabría que esa mujer es pecadora y no le permitiría que le toque. Pero Dios había roto esa barrera. Estaba mostrando todo su amor en su Hijo Jesús. Vemos otra vez, porque ya hemos tratado diferentes textos que lo mencionan, que Jesús sabe y conoce los pensamientos más profundos de nuestro corazón. En las películas evangélicas que a veces podemos ver por dinamismo de las escenas, cuando el texto nos enseña que lo piensan para sí, en las películas pues sale su voz audible. Pero aquí leemos que el fariseo, la crítica que tenía ante Jesús, lo dijo en su interior y Jesús lo escuchó, porque Jesús conoce lo que hay en nuestro interior. Y en la línea de ese pensamiento le cuenta una parábola que también se cuenta en otros evangelios, que se conoce como la parábola de los dos deudores. Ya sabéis que son historias que de algún modo ilustran ejemplos y puntos claves para aplicar a nuestra vida.
Jesús fue muy sencillo con esta parábola. Básicamente nos muestra a dos hombres que deben dinero a una persona. Uno mucho más que el otro, pero ambos deben dinero. Y aquel que debía exigirles el pago, no solamente no se los exige, sino que se los perdona. Y Jesús, ante esa breve historia, ante esa breve parábola, le pregunta a Simón el fariseo: ¿a quién crees que amará más? ¿La persona que ha sido perdonada más o la que menos? Y por supuesto Simón el fariseo no podía de algún modo responder algo que no sea tan lógico como que en efecto el que ha sido perdonado más ame más. Y cuando vemos esta parábola, para nosotros sería fácil deducir que aquel que debía más hace referencia a la mujer pecadora, y aquel que debe menos, pero que debe también, hace referencia al fariseo. Pero particularmente no considero que esta sea necesariamente el punto exacto que quiera dar Jesús. Lo está diciendo en cuanto que el fariseo piensa no solamente que debe mucho menos, sino incluso probablemente que no debe nada. El fariseo pensaría: yo, delante de Dios, soy justo, cumplo con la ley, cumplo con las normas, soy un líder religioso, voy al templo, yo estoy bien delante de Dios. Probablemente este fariseo tendría tantos pecados que nosotros, desde nuestro punto de vista, a veces exageramos y pensamos que ciertos pecados son peores que otros, y no tiene por qué ser así, porque el pecado es pecado, sí o sí. Puede tener más consecuencias en nuestra vida, por supuesto. Tiene más consecuencias a la larga robar, asesinar, que quizá mentir o caer en vanidad. Pero al fin y al cabo son pecados, y para Dios, delante de Dios, eso está mal. Pero es peor aún, como Jesús enseña en otros contextos a otros líderes, que les dicen, ¿no? ¿Acaso nosotros estamos ciegos?, le dicen los líderes. Y Jesús les dice: por cuanto decís que veis, vuestra falta es peor. Si fueseis ciegos, al menos tendríais una especie de justificación, ¿verdad? Pues igual, este fariseo se consideraba justo. Él, por supuesto, no se le pasaría por la cabeza identificarse con el que debe 50 piezas de plata. Él no debe ni 500, ni 50, ni 2, ni nada. Él está bien delante de Dios. Y sí, esta mujer tenía varios pecados. De hecho, se nos muestra que son muchos sus pecados, según el versículo 47. Aunque aquí solamente se está enfatizando en uno, la inmoralidad sexual. Pero probablemente este fariseo tendría a saber cuántos. Y al fin y al cabo, la importancia no es en cuantificar cuántos pecados tengo, Señor, porque debemos recordar que hay pecados que no son ocultos. Hay pecados que los cometemos por ignorancia, pero siguen siendo pecados, siguen siendo errores que cometemos. Y debemos rogar a Dios, como bien dice el Salmo: Señor, ayúdame a descubrir incluso aquellos que me son ocultos. Porque cuando oramos y confesamos nuestros pecados, que Dios ya lo sabe de antemano, lo que verdaderamente estamos trabajando en nuestro interior es identificar esa maldad de nosotros y no volverla a cometer. Porque no deseamos esa mancha en nuestra nueva vida que hemos obtenido delante de Dios. En efecto, ya está casi concluyendo Jesús, ¿verdad?, con esta parábola de los dos deudores. Hace esa comparativa, ¿no? Esta mujer no para de besarme los pies y de echarme perfume, y con sus lágrimas me ha lavado los pies. Tú no me has echado aceite, no me has ungido la cabeza con aceite, no me has dado un ósculo santo al entrar a tu casa, no me has tratado bien. Este fariseo lo invitó para probarle, y esta mujer entró a la casa para adorarle. Le dice
Jesús a la mujer pecadora, que yo lo entiendo como una confirmación. Tus pecados son perdonados. Como digo, considero que es importante enfatizar que la mujer ya se acercó a Jesús perdonada, que no obtuvo el perdón por lo que hizo, que no fueron sus obras las que le dio salvación, sino que ella ya había experimentado el Evangelio en su interior, cambiando su corazón, y por eso invirtió lo que invirtió, hizo lo que hizo. Esta mujer estaba respondiendo con amor. Y eso también nos debe hacer pensar a nosotros, porque el amor, desgraciadamente, pues a veces se monopoliza de algunas formas, se estigmatiza, y a veces pensamos que el amor es abrazar, es besar, es dar cumplidos. Y necesariamente el amor no es eso. Hay muchas formas de manifestar el amor por una persona. Y deberíamos de replantearnos esta idea de causa y efecto, ¿verdad? Por cuanto hemos sido perdonados, mostramos amor. Cuanto más se nos perdona, más amamos. Por supuesto, ¿a quién? Al que nos perdonó, a Dios. Y esto sigue la regla de 3, que se enseña en el colegio, que luego te dicen que no lo hagas, que uses otras fórmulas. Es evidente, ¿no? Más soy consciente de mi pecado, más me arrepiento de él, más me perdona Dios, más amo a Dios, y si verdaderamente más amo a Dios, más amo al prójimo. Por tanto, la evidencia de que una persona ama a Dios, ha sido perdonado, se ha arrepentido, más de que lo diga a viva voz, es que muestre su amor por Dios y por los demás. Esa es una de las grandes evidencias de que una persona ha nacido de nuevo, de que una persona es hijo de Dios. Y qué bueno que podamos tener esa señal, entre otras, que luego ya veremos en el Evangelio y en las cartas del Nuevo Testamento. En efecto, como dice Jesús en el versículo 50, tu fe te ha salvado, ve en paz. A mí a veces me da ganas de saber qué es lo que pasa después con la gente, ¿no? Porque la vida de Jesús, su ministerio es tan inmediato, tan rápido, porque no se puede contar muchas cosas tampoco al respecto, porque si no nos faltarían libros y lugares en este mundo, como diría Juan. Pero yo entiendo, ¿no?, que en efecto esta mujer no solamente ha dado una señal de arrepentimiento, sino que ha cambiado toda su vida de arriba abajo. Ya no conocemos la historia de esta mujer, pero sin duda esta mujer creyó en Jesús y ha sido salvada por él. En el capítulo 8 de Lucas, versículos del 1 al 3, leemos esto. Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes. Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Mirad que, como vosotros más seguramente que yo, he leído 1000 veces este texto. Pero esta semana lo he leído con más detenimiento. Y puede ser una obviedad, de hecho lo dice el texto claramente y no voy a decir nada más allá del texto, ¿verdad? Pero, de algún modo, no sé por qué pensé que el ministerio de Jesús estaría sostenido, entre otras cosas, por las invitaciones a comer, a cenar, por sus discípulos, que la mayoría de ellos eran pescadores, en general, por el trabajo que iba surgiendo. Jesús era carpintero. Pero pensando más allá en cómo Jesús viajaba por diferentes regiones de Israel y de alrededores,
Y leyendo estos versículos, especialmente el versículo 3, me quedo sorprendido de cómo no solamente las mujeres siguen a Jesús sin que Jesús les pida explícitamente que les siga, no solamente las mujeres muestran también su valor en el Evangelio, su papel en la buena noticia, su arrepentimiento, sus ganas de seguir al Maestro, sino que incluso aquí vemos que gracias a las mujeres, Jesús y sus discípulos tenían los recursos necesarios para salir adelante. Hermanos, aquí estamos hablando de mujeres que probablemente, algunas de ellas, por ser adineradas o haber tenido una herencia, invertían su dinero en el ministerio de Jesús. Sostenían a Jesús. Gracias a las mujeres. No negamos que, por supuesto, los discípulos también harían sus cosas y que en las invitaciones que recibían a visitar aldeas y regiones para cenar y demás, y banquetes y bodas donde Jesús estuvo, pues también sería, en efecto, recursos para sobrevivir para ellos. Pero me llama mucho la atención comprobar el gran papel, el gran valor que tienen las mujeres en el reino de Dios. Porque además es algo que cada vez estoy aprendiendo más en las iglesias. Por un lado es una bendición, pero por otro lado me invita también a reflexionar. Me doy cuenta de que cada vez hay un mayor porcentaje de mujeres en la iglesia que de hombres. Por un lado es una bendición, pero por otro lado también me está invitando a reflexionar. ¿Qué están haciendo los hombres? Porque me doy cuenta de que no solamente hay casi un 80% de mujeres en una iglesia y un 20% de hombres, por poner un ejemplo, sino que incluso la mayoría de los hombres vienen en otras cosas, algunos porque están implicados, por supuesto, en la iglesia, en el servicio, en el ministerio, pero algunos incluso vienen porque va su mujer, porque van sus hijos, porque es lo que se hace. Pero no se debe a muchos hombres con esos deseos de servir, de involucrarse, de hacerse responsables. Por supuesto que los hay, pero no son todos, de ese pequeño grupito que cada vez se reduce más en las iglesias evangélicas. Por un lado es una bendición saber que muchas mujeres, gracias a ellas, se está sosteniendo el ministerio de la iglesia. Se está realizando ministerios en la iglesia. Porque no solamente hablamos de un sostenimiento de ofrendas, estamos hablando de mujeres que incluso representan el movimiento evangélico. Cuando vemos un culto de oración, generalmente suelen haber más mujeres que hombres. Yo he ido a cultos de oración que no ha ido ningún hombre. O también los domingos se ven muchas mujeres que hombres. Y las mujeres vienen siendo viudas, siendo solteras, siendo casadas, divorciadas. Pero como digo, hay veces que a los hombres les puede costar dar ese paso. Y me hace ver, ¿no?, cómo desde antes ya las mujeres también daban ese ánimo. Lo podemos leer y de hecho lo leeremos más adelante cuando investiguemos sobre el libro de los Hechos. Pero este es el pensamiento que os quería compartir hoy. El papel, el valor de las mujeres en el Evangelio. Un ejemplo, por supuesto, de culpabilidad, de pecado, porque las mujeres no son perfectas. Pero también de arrepentimiento, de servicio, de autoexamen. Que al fin y al cabo es lo que todos debemos hacer, independientemente de que seamos mujeres u hombres. Que el Señor nos dé esta sensibilidad y esta dependencia de Dios. Amén.